Bueno, la verdad es que ya da hasta pereza hablar de este caso de Pegasus. Pero pues bueno, cada momento sale una noticia de que sí, de que no se sabe, pero pues vamos a hacer un pequeño recorderis. Puede que este video sea largo, así que téngame paciencia, y de hecho vamos a meternos a ciertos terrenos que hasta la gente diría que son conspiranoicos y que me llamaron mucho la atención después de dar este resumen y que tiene que ver posiblemente con Pegasus, así que quédense, esto que les voy a mostrar como que les va a dejar pensando mucho. Todo empieza con la locución que hizo Petro en el momento que estaba el paro camionero y habló sobre la existencia de este software Pegasus, con el cual pues se hizo intercepciones ilegales a varias gente y sobre todo a ellos los de la oposición. Ya aquí empezó el rifirrafe entre los medios tradicionales y Petro, en donde los mismos decían que no hay registro de la compra de ese software, que no hay indicios, que nada, que simplemente era una cortina de humo. Hasta el mismo Barbosa y el director de la NPI dijeron que eso no existía y seguían pues tergiversando la historia de que algunos sí sacaban más pruebas de que sí habían como que indicios y todo eso. Seguía el rifirrafe hasta que salió este artículo. El ministro de Defensa o el Ministerio de Defensa de Israel dijo que sí se había hecho la transacción para la compra de este software, a lo cual lo único que pudo recurrir la oposición es que Petro era súper amiguísimo del ministro de Defensa israelí, entonces que están confabulados, siendo que pues ya sabemos los problemas que ha tenido Petro con el mismo país de Israel. Pero al final de tanta vaina salió la misma empresa que creó el software, NSO Group, a decir que sí, que confirmaban la compra de Pegasus, pero que fue una transacción legal. No dieron más detalles y dijeron que sí, que el gobierno anterior hizo la compra del mismo. Uno creería que hasta ahí ya llegó esa vaina, ya se iba a volver a una investigación y que esta diera frutos y cayera quien cayera. Por ahí ya se estaba nombrando que estaban implicados pues el anterior fiscal, Zapatero, ministro de Defensa, Piquisita de Génico, que por allá estaba reemputadísima en su Twitter, desatada, escribiendo cuanta pendejada y diciendo que Dios estaba con ella y así sucesivamente. Pero recientemente ha salido un artículo del Tiempo en exclusiva para ellos, en donde dice el gobierno de Estados Unidos que él fue el que financió la compra de Pegasus en Colombia con recursos lícitos y que esto fue para ayudar a combatir lo que fue el narcotráfico, para el militarismo, la guerrilla, etcétera, etcétera. Y me disculpo con ustedes, me tocó descargar el artículo porque por alguna extraña razón esa página del Tiempo es horrible y solo bota propaganda y no deja ver nada, mejor dicho. Si los del Tiempo ven esto, por favor arreglen esa página, es inmundo, ya se llena de mucho spam. Según el Tiempo, varios funcionarios de la administración de Joe Biden y fuentes en Bogotá le dijeron al Tiempo que pues esto fue una cooperación para la lucha contra el narcotráfico, que después de tanto tiempo por fin se dio autorización para que revelaran esto, pero que ellos no puedan revelar su identidad, como raro. Que supuestamente todo eso fue hecho sin que lo supiera Iván Duque. Y según aquí dice lo siguiente: como parte de esta cooperación, el gobierno de Estados Unidos se comprometió a proporcionar fondos a nuestros socios colombianos para adquirir el software Pegasus con el fin de impulsar esta misión antinarcóticos crítica, dijo uno de los funcionarios que pidió reserva de su nombre. Y actualmente lo que se sabe es que el señor Daniel García Peña, embajador de Colombia, está exigiendo que pasen toda la información de eso, porque no es solo salir a cacarear porque sí. Y ya con esto pues lo que es el uribismo, el antipetrista, el opositor o el del de derecha, les digo que ya se le cayó esa cortina de humo al gobierno Petro. Pero pues dejarlo así sería un análisis muy simplista y ya sabemos cómo es de simplista esta oposición. Las interrogantes que a mí por ejemplo me surgen son las siguientes. Primera, ¿por qué Estados Unidos estaría ayudando a cierta gente que ni siquiera es del gobierno a comprar un software que ellos mismos prohibieron y que sabían que no se tenía que comercializar ni usar para el espionaje? Segundo, ¿por qué estos funcionarios no salen a dar la cara y decir quiénes son y por qué hicieron esa compra, teniendo en cuenta lo antes mostrado? Y segundo, ¿con quiénes lo compraron? Porque si no sabía el narcomarrano, si no sabía Fiscalía, si no sabía la Procuraduría ni nada de eso, entonces ¿con quién lo compraron? ¿Quiénes son esos otros socios colombianos? Y tercero, y yo eso sí quisiera que por favor me lo respondiera una persona que sepa esto de derecho internacional, y es lo siguiente: eso no
no es una intervención directa de Estados Unidos al país, lo cual eso puede generar malestares a nivel internacional, porque eso no lo puede hacer Estados Unidos y ningún otro país de meterse así tan directamente. Eso puede acarrear problemas a nivel internacional. El hecho es que esas son las dudas que surgen, y también queda la última, como ¿dónde carajos está ese programa? Es lo que siempre he estado preguntando en todos los videos cuando hablo de esto. ¿Dónde está ese programa? ¿Quién tiene ese software? Porque supuestamente ellos dijeron, y en el artículo de Tiempo lo dice, que dejó de funcionar en el 2022 cuando Petro ya fue presidente, pero precisamente las chozadas, todo eso se reporta antes de que Petro hubiera ganado. Y la vaina en serio está poniendo un poquito tensa. Entonces aquí es donde viene la parte conspiranoica que les traigo hoy, porque es que resulta y pasa que cuando estaba haciendo este video yo quería hacerlo de esa forma cronológica como ustedes lo vieron. Entonces, como yo a veces hago uso de las inteligencias artificiales para que me ayuden a desglosar cosas y buscar ciertos documentos o ciertas fuentes, pues entonces hice lo siguiente. Como ustedes se pueden fijar, yo le dije a ChatGPT que si me podría hacer una cronología del escándalo de Pegasus para así poder armar este video. Obviamente yo pensé que esto lo iba a arrancar desde que Petro habló en el paro camionero, pero lo curioso es que ChatGPT me arrojó lo siguiente. Uno, que el origen de Pegasus empieza desde el 2011 con problemas de espionaje hacia varios gobiernos, agencias, etc. Hasta ahí todo bien. Pero lo curioso es que en el punto 2 dice denuncias internacionales 2019-2020 y dice que ese software lo utilizaron para espiar a muchos políticos, activistas, periodistas en países como México, Arabia Saudita y más adelante en Colombia. Esto la verdad me generó mucha curiosidad, porque ¿cómo es posible que diga ahí que entre 2019 y 2020 también iba a estar metido con lo de Pegasus Colombia? Y en el punto 3 sale que en Colombia surgieron denuncias en 2020 de que Pegasus habría sido utilizado para espiar periodistas, políticos, magistrados, líderes sociales, etcétera, etcétera, en todo esto hasta su llegada al gobierno de Petro. Y que la misma revista Semana, como pueden leer ustedes ahí, fue la que publicó la investigación que afirmaba que miembros del ejército y otras instituciones usaron Pegasus para monitorear a toda esta gente. Ya en este punto usted me está entendiendo a lo que voy. Esto está raro porque ChatGPT, ¿por qué nombra precisamente a Pegasus años anteriores? Y dice que Revista Semana había hablado de esto. Pues resulta y pasa que me puse a investigar e encontré esto. Semana sí tiene un artículo, un informe especial, el 1 de mayo de 2020, que se llama Las carpetas secretas, y voy a dejar el link en la descripción del video de YouTube, en donde habla que Semana reveló pruebas de cómo el ejército ejecutó un programa, que eso sí debo de una vez aclarar, en todo ese reportaje no hablan de Pegasus, que utilizaron un programa de seguimiento informático en el que la mayoría de sus blancos fueron periodistas, varios de ellos estadounidenses que hacían investigaciones acá, políticos, generales, ONGs y sindicalistas, y que abrió una lista de más de 130 víctimas. Aquí mismo lo dice, en esas misiones, por medio de herramientas informáticas y de software, realizaron búsquedas y recolectaron masiva e indiscriminadamente toda la información posible de sus objetivos para elaborar informes de inteligencia militar. Y pues buscaban de todo, como ustedes pueden leer ahí, teléfonos, correos electrónicos, amigos, familiares, contactos, infracciones de tráfico, etcétera, etcétera. Y esto aquí también es importante. El asunto sin duda desataría una gran polémica dentro y fuera de Colombia, entre otras razones porque algunas de las unidades involucradas recibían ayudas económicas de una agencia de inteligencia extranjera. Parte de esos recursos terminaron utilizados para adquirir las herramientas para espiar las actividades de ciudadanos estadounidenses, en particular periodistas, pues obviamente que hacían trabajo aquí en Colombia. Aquí podemos ver las imágenes que pone el mismo Semana de eso, de a quienes espían y qué era lo que ponían. Y hasta el mismo Semana y puso, si estas denuncias son correctas, sería una grave violación de la confianza de Estados Unidos y que aquellos involucrados deben ser castigados, aseguró a Semana el senador demócrata Patrick Leahy, uno de los más influyentes y vicepresidente del Comité de Apropiaciones del Senado de Estados Unidos. Es que hasta en este informe ustedes le clican acá y los lleva al podcast en donde hablan de eso, que precisamente es este, y también les voy a dejar el link en la descripción, que ustedes pueden constatar que es el 1 de mayo de 2020, dura 12 minutos. Aquí ustedes pueden leer quiénes estaban en la mira, los dineros que pues se habrían gastado, cómo esto fue reportado en diarios como el New York Times, cómo gente se pronunció al respecto de esto, no solo aquí sino en Estados Unidos, aunque estos eran los periodistas estadounidenses
de cómo les hacían seguimiento de todo, y sí, hasta para la parte del narcotráfico y todo eso lo hacían, y cómo también espiaban periodistas colombianos, como ustedes lo pueden ver aquí, en donde sacaban toda la información posible de algunos medios alternativos, como ustedes pueden ver acá, cómo investigaban gente de derechos humanos y algunos otros personajes que eran hombres del presidente y su círculo más cercano y quienes estaban ahí metidos. Y mejor dicho, tienen para que lean, porque esto es súper largo, como ustedes saben, nunca se resolvió. Si te está gustando el video y quieres saber más, no olvides suscribirte, darle like al video, darle a la campanita para las notificaciones y sobre todo compartir, eso me ayuda mucho. Así que continuemos. De hecho, en los otros puntos, como en el 4, hablan que entre 2020 y 2021 la Fiscalía inició investigaciones para determinar si hubo abusos en el uso del software Pegasus. Yo no entiendo, o sea, la inteligencia artificial sigue diciendo que es Pegasus, aunque en lo que hemos visto pues no lo nombran, entonces eso me genera un poquito como de escozor. Y que varias ONGs, hasta la misma Flip, dijo que necesitaban transparencia sobre eso. De hecho, en esa cloaca asquerosa de Twitter, o ya ahora X, sí hay un video de la Fiscalía hablando de eso, y es del 4 de mayo del 2020. En atención a las más recientes revelaciones sobre presuntos perfilamientos ilegales a periodistas, defensores de derechos humanos, al entonces secretario general de la Presidencia y a un asesor del Alto Comisionado para la Paz, personas de confianza del señor presidente de la República, Iván Duque Márquez, me permito señalar que desde el 16 de enero de 2020, con la información entregada por los medios de comunicación escritos, la delegada ante la Corte Suprema de Justicia de la Fiscalía General de la Nación abrió indagación por los delitos de violación ilícita de comunicaciones, utilización ilícita de equipos transmisores o receptores, entre otros delitos. Por estos hechos, será citado a interrogatorio el general en retiro Nicasio de Jesús Martínez Espinel, quien era comandante del Ejército Nacional de Colombia. En este proceso, Fiscalía está a la espera de los resultados de los análisis forenses realizados en los equipos incautados en una sede del Ejército Nacional en diciembre de 2019, durante una diligencia ordenada por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, y en la que no se solicitó el acompañamiento del Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía General de la Nación. Los nuevos hechos, revelados el fin de semana, que darían cuenta de otros actos ilícitos, serán incorporados a la investigación que adelanta la fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia. Por estas circunstancias, se ordenó entrevistar a las personas que se consideren necesarias para esclarecer lo ocurrido. O sea, la verdad yo ya no sé qué pensar, porque en serio sale todo esto, no le dan nombre, se hizo una investigación, hasta ahí nombró a un coronel retirado y que recogieron varios equipos, pero nunca se llegó a una conclusión y se dijo qué era esa vaina. De hecho, en la página de Coordinación Colombia, Europa, Estados Unidos, está este boletín especial número 4 que habla de esto del espionaje y de la inteligencia militar estatal. Aquí mismo subrayado ustedes pueden ver que eso fue de hace 5 años y habla de lo que Revista Semana también habló, que al menos 130 líderes sociales, defensores de derechos humanos, entre abogados, entre periodistas, gente del gobierno, fueron usados, fueron espiados con un software. Nunca dicen qué software es. De hecho, aquí lo dice. Para esto se utilizaron herramientas informáticas y de software adquiridas mediante recursos de cooperación de la Agencia de Inteligencia Militar de los Estados Unidos. Ese también es un informe largo, pero de una vez les digo, léanlo, también es muy completo y habla de fechas y todo, cómo las ONG se ponían a investigar esto, cómo la Fiscalía General de la Nación hizo esto y que la publicación fue hecha por Revista Semana. Y de hecho aquí encontré también lo de la Flip, que ellos hicieron esa publicación el 7 de septiembre de 2020, donde habla de 4 meses después de las carpetas secretas, que también están pidiendo que se investigue eso, que qué es lo que ha pasado con toda esta vaina de las chuzadas que les hicieron a toda esta gente. Y de hecho aquí están los links para que vean el video que antes mostré en X, pero que curiosamente este link que dice que la Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos a 2 generales en retiro, 5 coroneles, 3 mayores y un teniente y 2 suboficiales adscritos a diferentes unidades de inteligencia. Cuando uno le clica, resulta que la página ya no se encuentra, no está ahí, entonces no sabemos quiénes son estas personas, qué pasó con eso. Y pues peor, sabiendo que la procuradora era esa vieja Margarita Cabello, pues desen o háganse en una idea. El mismo Flip habla del acceso a la información, de las medidas que adoptaron las Fuerzas Armadas después de esto, de qué es lo que dijo Naciones Unidas, el CIDH, que son los derechos humanos, y a las conclusiones que llegaron esto y que lastimosamente pues no llegaron a ningún Pereira.
De hecho, la misma Flip pone acá los links en donde ellos siempre pedían a ver cómo había avanzado este caso y nunca les dieron respuesta. Ese link lleva a este otro artículo del 3 de mayo del 2020 donde dice ¿por qué nos vigilan? Preguntas públicas al gobierno del presidente Iván Duque y al ejército de Colombia, el cual jamás le dio respuesta a estas solicitudes. Y estos otros dos links son importantísimos porque en esto de las Naciones Unidas y la CIDH hay un link en donde dice que el Congreso de los Estados Unidos pues llamaron la atención sobre el caso de los recursos usados indebidamente para fines ilegítimos. Cuando uno le clica, lo lleva a este artículo del 2020 en donde le pide el gobierno de Trump que presione a Duque y proteja a los líderes sociales de Colombia, no solo por la cuestión de que los estuvieran pues desviviendo, sino también este artículo habla la cuestión esta de ese software de espionaje que como raro no dicen el nombre. Y el otro es un proyecto de ley que supuestamente buscaba el esclarecimiento de esto, pero que cuando uno le clica no lo lleva a nada, no hay nada como pueden ustedes darse cuenta. El hecho es que para mí esto es muy raro y en serio hasta ya se está volviendo confuso porque ya había pasado esto un escándalo así en esas fechas en donde precisamente coinciden con la compra de ese software Pegasus y que la inteligencia artificial lo esté metiendo ahí, siendo que hasta ahora esto es un escándalo, pues es curioso y que buscar toda esa información pues demuestra que en serio ya sabían de esto muchos años antes, muchísimos, pero ahora se están haciendo los locos. Y esto genera mucha incertidumbre. Ya los otros puntos sí llegan a la actualidad, pero con el último que les quería recalcar es a este número 5, en donde decía que Sitting Lab y Amnistía Internacional sí habían confirmado que habían varias personas en Colombia que fueron objeto de espionaje Pegasus y que fueron pues chuzadas y toda esta vaina. Y que la Fiscalía ordena el cierre temporal de Pegasus mientras se realizan auditorías, o sea, de la investigación que se llevó en esos años, sino que pues no sé, ChatGPT pone que es Pegasus. Ahora sí busqué en CityLab y en Amnistía Internacional sobre ese caso en 2021 y no encontré nada, la verdad me fue imposible. Ya el resto pues son las revelaciones que se han hecho y lo que ha estado actualmente. Yo sé que esto a ustedes les suena muy rayado, muy conspiranoico, de hecho a mí también, pero pues me parece es curioso, ¿no? Me parece esto interesante y que pues era lógico que ustedes lo conocieran. Pero podemos ir aún más allá y volver esto un poquito más bizarro con lo que les voy a mostrar. Resulta que hay un portal que se llama Journals Safebook. Voy a dejar también el link de esto, el cual tiene esta publicación llamada Hackers Paradisíacos. Hackers en América Latina están aprovechando la crisis actual para acceder a los datos personales de las personas. Si no se protege, podría pues ser un desastre. Esto está traducido porque en realidad esto está en inglés, así que hay palabras que no van a ser muy legibles o como está escrito, ¿listo? Y para que lo tengan en cuenta, esto fue publicado el 17 de junio del 2020. En este artículo se nos habla que desde el COVID, desde la pandemia, la ciberseguridad se quedó como un poquito atrás y la ciberdelincuencia sí aumentó, pero que también pues, habían cosas irregulares que estaban haciendo ciertos gobiernos y que muchas de estas cosas dañaban o infligían a los derechos humanos. Y aquí hablan de aplicaciones que fueron usadas para que la gente en medio de la pandemia las descargara y así poder tener acceso a sus bases de datos. En este artículo hablan que en contraste, Colombia tenía su controvertida Corona App, una aplicación gratuita que el gobierno puso a disposición en marzo. Pide a los usuarios sus nombres, números de identidades nacionales y números de teléfono móvil. Ofrece un chequeo diario diseñado para identificar pues, los síntomas y si hubiera una persona alrededor. Y que tras derecho le regalaba unos ciertos gigabytes gratuitos de internet y llamadas. Y que hablaban de que esta app tenía un potencial rastreo de contactos, de saber cómo se movían y todo eso de forma inalámbrica. Y cito lo siguiente: junto a estas cuestiones prácticas, los analistas han expresado una preocupación de que Corona App pueda abrir una puerta a violaciones de libertad civiles. Si bien la aplicación pide consentimiento explícito de los ciudadanos, no tiene control sobre el uso futuro de su información. Fundación Carisma, una organización de activismo digital, criticó al gobierno por no revelar cuánto tiempo pretendía almacenar los datos. Corona App ha actualizado desde entonces sus términos y sus condiciones para especificar que almacenará la información mientras dure la pandemia.
Sin embargo, todavía incluye una vaga estipulación que permite un almacenamiento más largo de algunos datos anónimos si es necesario. Y miren esto, según Carolina Botero de la Fundación Carisma, le exigió eso al gobierno y ellos respondieron que es mejor pedir perdón que pedir permiso y que aún así se advirtió del riesgo que corría esto sin tener un debate. Pero precisamente en ese tiempo una serie de escándalos de privacidad en el país aumentó la preocupación por el manejo de datos sensibles, que el Ministerio de Defensa despidió a 11 militares y aceptó la renuncia de un general después de que la revista local Semana publicara que se espiaron al menos 130 personas. Incluso Unidad de Protección por el País salvaguardara como que o tratara de ayudar ahí. Y hacen una recopilación de que esto no ha pasado solo acá, sino también pues en México, sobre otras cosas, y como CityLab reveló que el gobierno mexicano para ese entonces o unos añitos atrás hablaba de un spyware llamado Pegasus que se utilizó para hackear a mucha gente y todo lo que ya sabemos. Pues ahí les dejo toda esa información, les voy a dejar los links obviamente en YouTube para que vayan y vean y los lean y que se den cuenta que no estoy mintiendo ni me estoy inventando nada, pero que en serio esto se pone pues un poquito oscuro, entonces que ya lo está, con las declaraciones que acaba de hacer Estados Unidos, porque es una clara violación, y con otras cosas que ya mostré acá que son muy sospechosas y que como siempre todas estas investigaciones no dieron frutos, no salieron con nada, supuestamente. Y también quería comentarles que si uno se pone a buscar bien, por ahí dicen que si una organización de España estaba pidiendo información sobre eso el software Pegasus, porque resulta y pasa que al parecer no es solo Pegasus, son otros dos programas más, uno llamado Celebrity que supuestamente clona smartphones y otro que se llama Verint. Entonces pues bueno, eso sí no lo muestro porque pues ya puede que caigan la desinformación, pero según eso fue lo que por ahí investigué. No puedo darles más detalle de eso porque pues no se puede comprobar. Ahí está toda esa historia, todo ese entramado. Esperemos que se resuelva pronto y que ya se soluciones porque ya es desgastante en serio ese rifirrafe y pues no llegar a nada. Ahí les dejo, como siempre les digo, ya saben, lean e investiguen y no siendo más pues nos vemos.